Mi nuera me encerró en un cuarto de 4 metros cuadrados y dijo: «Aquí es donde vivirás ahora». Así que vendí toda la casa, mientras ella estaba fuera comprando cortinas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Josefina y tengo 60 años. Durante los últimos 3, he vivido en lo que una vez fue mi hogar, pero que ahora se siente más como una prisión silenciosa. La casa que construí con mi difunto esposo Roberto se ha convertido en territorio enemigo desde que mi hijo Adrian se casó con Brianda. Todo comenzó como un día normal de martes. Había preparado el desayuno temprano, como siempre hago desde que vivo sola en esta casa que ahora comparto con ellos. Adrian bajó las escaleras con esa expresión cansada que lleva desde hace meses. Brianda lo siguió, perfectamente arreglada a las 7 de la mañana, con esa sonrisa que nunca me ha gustado. Estaba sirviendo los huevos revueltos cuando Brianda se acercó a la mesa con un sobre en las manos. Lo dejó caer frente a mí con una fuerza innecesaria, haciendo que el café se derramara ligeramente sobre el mantel. «Josefina, necesitas firmar esto», me dijo sin preámbulos, sin siquiera decir buenos días. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había papeles legales, documentos que no entendía completamente, pero que tenían que ver con la propiedad de la casa. Mi casa, la casa donde Roberto y yo criamos a Adrian, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloramos cuando Roberto murió hace 5 años. «¿Qué es esto?», pregunté, ajustándome los lentes para leer mejor. Brianda suspiró con esa impaciencia que siempre muestra conmigo. «Son papeles para hacer la transferencia de propiedad más sencilla. Ya sabes, ¿para cuándo? Bueno, cuando ya no estés». La forma tan casual en que habló de mi muerte me dejó helada. Adrian siguió comiendo sin levantar la vista del plato. Mi propio hijo, el niño que una vez corrió hacia mí cada vez que se lastimaba, ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. «No entiendo por qué tengo que firmar esto ahora», dije, manteniendo mi voz lo más firme posible. «Porque es lo más conveniente para todos», respondió Brianda cruzando los brazos. «Adrian y yo hemos estado cuidándote, manteniéndote, y es justo que tengamos cierta seguridad. Manteniéndome, como si fuera una carga, como si los $500 que pago cada mes por comida y gastos no fueran suficientes, como si mi pensión y los ahorros de toda una vida no importaran. Prefiero consultar con un abogado primero», dije, empujando los papeles hacia ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brianda intercambió una mirada con Adrian, una de esas miradas que excluyen completamente a la tercera persona en la habitación. «Mamá», dijo finalmente Adrian, y su voz sonaba diferente, más dura. «Brianda tiene razón. Es solo un trámite. Solo un trámite. Mi casa, mis recuerdos, mi seguridad. Solo un trámite». «No», dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «No voy a firmar nada sin entenderlo completamente». Brianda se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso de madera que Roberto había pulido con sus propias manos. «Bien», dijo, y había algo peligroso en su tono. «Si vas a ser tan difícil, entonces quizás necesites un poco de tiempo para reflexionar». Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, Brianda me tomó del brazo. No con violencia, pero con la firmeza suficiente para hacerme entender que no tenía opción. Me llevó hacia el pequeño cuarto de almacenamiento que está junto a la lavandería, un espacio de no más de 4 metros cuadrados que usamos para guardar productos de limpieza y herramientas viejas. «Aquí es donde vivirás ahora», me dijo, empujándome suavemente hacia adentro, hasta que decidas ser más razonable. El cuarto olía a humedad y productos químicos. Había una ventana pequeña cerca del techo que apenas dejaba entrar luz. En el suelo, alguien había puesto un colchón viejo y una manta. Habían planeado esto. «¡Adrian!», grité, pero él ya no estaba en el pasillo. Escuché el sonido de la cerradura al girar. Me quedé ahí parada, en la oscuridad, tratando de entender cómo había llegado a este momento.
Cómo la mujer que una vez dirigió el comité de padres de familia de la escuela, que organizó recaudaciones de fondos y cocinó para docenas de personas, ahora estaba encerrada en un cuarto como si fuera una niña castigada. Me senté en el colchón y por primera vez en años lloré. No solo por la humillación del momento, sino por todo lo que había perdido sin darme cuenta. El respeto de mi hijo, mi lugar en mi propia casa, mi dignidad. Afuera, escuchaba los sonidos normales de la mañana. Brianda preparándose para salir, Adrian recogiendo sus llaves. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, como si encerrar a una mujer de 60 años en un cuarto fuera algo perfectamente normal. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber visto hace mucho tiempo. Ya no era bienvenida en mi propia casa. Las horas en ese cuarto se sentían como días. No tenía reloj, pero por la forma en que la luz cambiaba en la pequeña ventana, calculé que habían pasado al menos 6 horas desde que me encerraron. 6 horas para reflexionar, como había dicho Brianda. Pero en lugar de pensar en firmar esos papeles, mi mente viajó hacia atrás, recordando cómo había llegado a este punto. Brianda entró en nuestras vidas hace 4 años, como un huracán disfrazado de brisa suave. Adrian la conoció en su trabajo. Ella era la nueva asistente administrativa. Recuerdo que la primera vez que la trajo a casa, me pareció encantadora. Cabello rubio perfectamente arreglado, sonrisa brillante, modales impecables. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. «Señora Josefina, su casa es hermosa», había dicho esa primera noche, admirando las fotografías familiares en la sala. «Se nota que aquí vive mucho amor». Roberto había muerto apenas un año antes, y yo todavía estaba navegando el dolor de la viudez. Adrian trabajaba largas horas y yo pasaba demasiado tiempo sola. Brianda parecía una bendición, alguien que traía vida nueva a nuestra familia quebrada. Al principio, sus visitas eran como pequeñas celebraciones. Traía flores, ayudaba en la cocina, escuchaba mis historias sobre Adrian cuando era niño. Incluso me convenció de teñirme el cabello y comprar ropa nueva. «Una mujer como usted no debería esconderse», me decía. «Tiene tanto que ofrecer todavía». Pero ahora, sentada en la oscuridad de este cuarto, podía ver la manipulación en cada uno de esos gestos. Cómo había usado mi soledad en mi contra, cómo había identificado mis vulnerabilidades y las había explotado sistemáticamente. El cambio comenzó después de la boda. No fue inmediato, sino gradual, como veneno goteando lentamente en un vaso de agua. Primero fueron pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. «Josefina, ¿no crees que deberías comer menos sal? A tu edad, la presión arterial es muy delicada. Creo que deberías dejar que Adrian maneje el mantenimiento de la casa. No queremos que te lastimes arreglando cosas. Quizás sea mejor que no manejes más. Los reflejos no son los mismos después de los 60. Una por una, me había quitado mis responsabilidades, mi autonomía, mi propósito. Y yo había permitido que pasara porque pensé que venía de un lugar de amor, de cuidado. Recordé el día que llegué a casa y encontré que habían cambiado las cerraduras. Brianda me explicó que era por seguridad, que habían tenido algunos robos en el vecindario. Me dio una llave nueva, pero el mensaje estaba claro. Esta ya no era completamente mi casa. Luego comenzaron las decisiones que se tomaban sin consultarme. El jardinero que contraté durante 20 años fue despedido porque Brianda encontró uno más barato. Mi médico familiar fue reemplazado por uno que ella recomendó. Incluso mi peluquera de siempre fue cambiada por el salón donde Brianda se arreglaba. «Es más conveniente así», era su explicación para todo. «Más moderno, más eficiente». Adrian no veía nada malo en estos cambios, o si lo veía, había decidido no intervenir. Mi hijo, que una vez me defendió de los niños abusivos en el parque, ahora se quedaba callado mientras su esposa desmontaba mi vida pieza por pieza. El golpe más duro llegó hace 6 meses, cuando Brianda anunció que sería mejor si yo dejaba de recibir visitas de mis amigas en casa. «Es que la casa queda muy desordenada», había dicho. «Y con los nuevos muebles que compramos, no queremos riesgos de daños».
Nuevos muebles que yo no había elegido, comprados con dinero que provenía principalmente de mi pensión y los ahorros que Roberto y yo habíamos acumulado durante 40 años de matrimonio. Mis amigas dejaron de visitarme. Algunas intentaron invitarme a salir, pero Brianda siempre tenía una excusa. El clima estaba muy malo. Yo parecía cansada. Tenían planes familiares. Gradualmente, esas invitaciones dejaron de llegar. Me di cuenta de que estaba completamente aislada el día que intenté llamar a mi hermana Elena para invitarla a almorzar. Brianda había cambiado nuestro plan telefónico a uno más económico, que no incluía llamadas de larga distancia. Cuando pedí usar el teléfono de Adrian, me dijo que esperara al fin de semana. El fin de semana llegó y se fue sin que me acordara de hacer la llamada, distraída por alguna tarea que Brianda había inventado para mantenerme ocupada. Sentada en ese cuarto diminuto, finalmente pude ver el patrón completo. No había sido accidental. Había sido una campaña sistemática para aislarme, debilitarme, hacerme dependiente. Brianda había estudiado mis rutinas, mis relaciones, mis fuentes de fortaleza, y las había eliminado una por una. La ironía era cruel. Yo había criado a Adrian para que fuera independiente, para que tomara sus propias decisiones, para que no permitiera que nadie lo controlara. Y él había elegido a una mujer que estaba controlándome a mí. Afuera escuché pasos y voces. Adrian había llegado del trabajo. Pude oír fragmentos de su conversación con Brianda. ¿Todavía está ahí adentro? Sí, pero estoy segura de que ya entendió el mensaje. No sé si esto está bien, Brianda. Cariño, es por su propio bien. Necesita entender que las cosas han cambiado. Mi corazón se aceleró. Quizás Adrian había tenido tiempo de reflexionar, de darse cuenta de lo que estaba pasando. Quizás vendría a liberarme y tendríamos una conversación honesta sobre lo que había estado sucediendo en los últimos años. Pero los pasos se alejaron. Las voces se desvanecieron. Y yo seguí encerrada en la oscuridad, entendiendo finalmente que mi hijo había hecho su elección, y esa elección no era yo. No, esa noche, acostada en el colchón húmedo, tomé la decisión más importante de mi vida en años. No iba a suplicar, no iba a firmar esos papeles, y definitivamente no iba a permitir que me siguieran tratando como si fuera una anciana inválida que necesitaba ser administrada. Era hora de recordarles quién era realmente Josefina Herrera. El miércoles por la mañana, después de pasar toda la noche en ese cuarto claustrofóbico, escuché a Brianda moviéndose por la casa con su energía habitual. Pasos decididos por el pasillo, el sonido de gavetas abriéndose y cerrándose, el tintineo de llaves. Desde mi pequeña prisión podía seguir su rutina matutina como si fuera una película de radio. «Adrian, me voy al centro comercial», gritó desde el vestíbulo. «Voy a comprar cortinas nuevas para la sala. Ya era hora de cambiar esas cosas viejas y deprimentes». Esas cortinas viejas y deprimentes las había elegido Roberto y yo durante nuestra luna de miel hace 41 años. Las habíamos comprado en una pequeña tienda de antigüedades en Savannah, después de buscar durante horas algo que sintiera como hogar. Eran de un azul profundo con pequeñas flores bordadas a mano, y aunque habían perdido algo de su color original, seguían siendo hermosas. «¿Necesitas algo más?», preguntó Adrian, y su voz sonaba cansada, como si cada conversación con su esposa lo agotara. «No, creo que voy a tomarme mi tiempo. Tal vez pare en el spa después. Tengo una cita a las 2 y probablemente no regrese hasta las 5 o 6. 6 horas. Brianda iba a estar fuera 6 horas. Escuché el sonido del auto alejándose por la entrada de grava. Luego, silencio. Adrian debía haber salido también hacia su trabajo, siguiendo su rutina habitual. Esperé unos minutos más, conteniendo la respiración, asegurándome de que realmente estaba sola. Entonces probé la puerta del cuarto. Para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Brianda había sido tan arrogante que ni siquiera consideró que yo podría intentar salir. Probablemente pensó que me había quebrado completamente, que me quedaría ahí hasta que decidiera ser razonable. Salí del cuarto con las piernas temblorosas. Después de casi 18 horas en ese espacio diminuto, la casa se sentía enorme y extraña.
Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua, bebiendo lentamente mientras miraba alrededor de lo que una vez había sido mi dominio. Todo había cambiado tanto que apenas reconocía el lugar. Los muebles que Roberto y yo habíamos elegido juntos habían sido reemplazados por piezas modernas y frías. Las fotografías familiares que una vez cubrían las paredes habían sido reducidas a unas pocas en rincones discretos. Incluso el color de las paredes era diferente. Donde antes había un amarillo cálido que llenaba la casa de luz, ahora había un gris neutro que hacía que todo se sintiera como un hotel. Pero no tenía tiempo para la nostalgia. Tenía 6 horas para hacer algo que había estado considerando durante toda la noche. Algo que me daba tanto miedo como esperanza. Fui a mi habitación y busqué en el cajón inferior de mi tocador, donde guardaba documentos importantes. Ahí estaba, la escritura original de la casa. Roberto había sido meticuloso con el papeleo, y yo había continuado esa tradición. La casa estaba completamente a mi nombre desde que él murió. Ni Adrian ni Brianda tenían ningún derecho legal sobre ella, a pesar de lo que esos papeles que me habían pedido firmar pudieran sugerir. También encontré mi libro de direcciones, gastado por los años, pero lleno de contactos que había mantenido durante décadas. Busqué el nombre que necesitaba. Samuel Morrison, agente inmobiliario. Sam había vendido 3 casas en nuestro vecindario en los últimos 2 años y tenía reputación de ser discreto y eficiente. Tomé el teléfono de la cocina con manos temblorosas. Hacía tanto tiempo que no tomaba una decisión importante por mí misma que había olvidado cómo se sentía esa responsabilidad. Morrison Properties. Habla, Samuel, contestó una voz amable. Señor Morrison, mi nombre es Josefina Herrera. Vivo en Maple Street número 1234. Quiero vender mi casa. Hubo una pausa breve. Por supuesto, señora Herrera. ¿Cuándo le gustaría que pase a evaluar la propiedad? Hoy, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Esta tarde, si es posible, pero necesito que sea completamente confidencial. Entiendo. ¿Le parece bien a las 3? Perfecto. Brianda estaría en el spa y Adrian no regresaría hasta las 6. Excelente. Y señor Morrison, quiero que sepa que tengo prisa. Esta no es una venta casual. Entendido, señora Herrera. Haremos que esto suceda rápidamente. Después de colgar, me quedé parada en la cocina, procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en años, había tomado una decisión importante sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin considerar cómo se sentiría Adrian o qué pensaría Brianda. Usé las siguientes horas para prepararme. Me bañé por primera vez en 2 días. Me puse mi mejor vestido. El azul marino que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me maquillé ligeramente y me peiné con cuidado. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. También comencé a hacer una lista mental de las cosas que eran realmente importantes para mí. No muchas descubrí. Algunas fotografías, las joyas de mi madre, unos pocos libros, la máquina de coser que había usado para hacer la ropa de Adrian cuando era pequeño. El resto eran solo cosas, objetos que habían perdido su significado cuando perdieron su contexto de amor y respeto. A las 3 en punto exactas, Samuel Morrison tocó el timbre. Era un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida y modales profesionales. Llevaba una carpeta de cuero y una cámara digital. Señora Herrera, es un placer conocerla, dijo, estrechando mi mano con firmeza. He manejado muchas ventas en este vecindario. Las casas aquí tienen mucha demanda. Le mostré la casa habitación por habitación, explicándole las mejoras que Roberto y yo habíamos hecho a lo largo de los años. El techo nuevo hace 5 años, la cocina remodelada hace 8, el sistema de calefacción actualizado. Sam tomaba notas y fotografías, haciendo comentarios positivos sobre la estructura y la ubicación. ¿Puedo preguntar por qué tiene prisa en vender?, dijo mientras examinaba las ventanas de la sala. Necesito un cambio, respondí simplemente. No era mentira, aunque tampoco era toda la verdad. Entiendo. Basándome en lo que veo aquí y en las ventas recientes en el área, creo que podríamos listar la propiedad en $320,000. En este mercado, con la ubicación y el estado de la casa, no me sorprendería si recibimos ofertas rápidamente.
$320,000. Era más dinero del que había imaginado. Suficiente para comprar algo pequeño y cómodo para mí sola, y aún tener seguridad financiera para el resto de mi vida. ¿Qué tan rápido es rápidamente?, pregunté. Si firmamos los papeles hoy y la listamos mañana, podríamos tener ofertas para el fin de semana. He tenido clientes preguntando específicamente por propiedades en esta calle. Hagámoslo, dije, sin dudarlo ni un segundo. Sam sacó los contratos de su carpeta. Leyó cada sección conmigo, explicando los términos y las comisiones. Todo era estándar, todo era legal, todo era completamente mi decisión. Firmé los papeles con la misma pluma que Roberto había usado para firmar la escritura original de la casa 40 años atrás. Era azul, su color favorito, y aún funcionaba perfectamente. Señora Herrera, dijo Sam mientras guardaba los documentos, he estado en este negocio por 15 años y puedo reconocer cuando alguien está tomando una decisión difícil, pero necesaria. Quiero que sepa que vamos a cuidar de usted durante este proceso. Sus palabras me tranquilizaron. Era la primera vez en meses que alguien me hablaba como si fuera una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Después de que se fue, me senté en la sala rodeada de los muebles que Brianda había elegido, en la casa que ya no me pertenecía emocionalmente, y sentí algo que no había experimentado en años: poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo controlaba mi propio destino. El viernes por la mañana, exactamente 48 horas después de haber firmado el contrato de venta, mi teléfono sonó. Era Samuel Morrison, y su voz contenía una emoción apenas controlada. Señora Herrera, tengo noticias extraordinarias. Hemos recibido 3 ofertas por su casa, todas por encima del precio de lista. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso exactamente? La oferta más alta es de $340,000, en efectivo, sin contingencias. Los compradores quieren cerrar en 2 semanas. Es una pareja joven que ha estado buscando en este vecindario durante meses. $340,000, 20,000 más de lo que habíamos esperado. Era como si el universo estuviera validando mi decisión. ¿Acepto la oferta?, pregunté, aunque ya conocía mi respuesta. Le recomiendo que sí. Esta es exactamente el tipo de venta limpia y rápida que usted quería. Entonces acepto. Después de colgar, me quedé parada en la cocina, procesando la realidad de lo que acababa de suceder. En 2 semanas, esta casa ya no sería mía. En 2 semanas, sería libre. El resto del día lo pasé haciendo planes. Llamé a varios apartamentos para personas mayores en la ciudad, lugares que ofrecían independencia, pero con servicios de apoyo disponibles cuando fuera necesario. Encontré uno perfecto, un apartamento de 1 habitación en un edificio nuevo, con una pequeña terraza que daba a un jardín comunitario. La renta era de $1,200 al mes, completamente manejable con mi pensión y los ingresos de la venta. También contraté una empresa de mudanzas para el siguiente miércoles. Les expliqué que solo necesitaba que movieran objetos personales específicos, cosas que había estado catalogando mentalmente durante días. Adrian y Brianda no sospechaban nada. Habían estado dándome el tratamiento silencioso desde el incidente del cuarto, hablándome solo cuando era absolutamente necesario. Brianda había instalado sus cortinas nuevas, unas cosas modernas de color beige que hacían que la sala se viera como la sala de espera de un consultorio médico. Cada vez que las miraba, me alegraba más de mi decisión. El domingo por la noche, mientras cenábamos en silencio, Adrian finalmente habló. Mamá, Brianda y yo hemos estado hablando. Creemos que necesitamos establecer algunas reglas nuevas para que todos podamos vivir en armonía. Levanté la vista de mi plato de pollo, donde había estado empujando la comida sin mucho apetito. ¿Qué tipo de reglas? Brianda se aclaró la garganta, como si estuviera a punto de dar una presentación. Bueno, para empezar, creemos que sería mejor si tuvieras un horario más estructurado. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 6. Así todos sabemos qué esperar. También, continuó Adrian evitando mi mirada, pensamos que sería bueno que tuvieras responsabilidades específicas en la casa.
Mantenerte activa es importante a tu edad. Asentí lentamente, fingiendo considerar sus palabras. ¿Y si no estoy de acuerdo con estas reglas? Mamá, dijo Adrian, finalmente mirándome directamente, necesitas ser realista sobre tu situación. Ya no eres joven. Necesitas estructura y apoyo. Estamos tratando de cuidarte. ¿Y si no cooperas?, agregó Brianda con esa sonrisa fría que había perfeccionado. Tal vez necesites pasar más tiempo reflexionando sobre lo que realmente quieres. La amenaza era clara. Más tiempo en el cuarto, más aislamiento, más humillación. Entiendo, dije calmadamente. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Perfecto, dijo Brianda, claramente satisfecha de lo que interpretó como sumisión. Sabía que serías razonable. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en lo diferentes que serían nuestras vidas en solo unos días. Adrian y Brianda se despertarían el jueves por la mañana en una casa que ya no les pertenecía, sin un lugar donde vivir, sin los ingresos de mi pensión que habían estado suplementando su estilo de vida. Había sido cuidadosa de no dejar rastros de mis planes. Todos los documentos estaban guardados en una caja de seguridad en el banco. Samuel Morrison había aceptado manejar toda la comunicación a través de su oficina. Incluso había abierto una nueva cuenta bancaria donde se depositaría el dinero de la venta. El lunes por la mañana llegó una sorpresa que no había anticipado. El timbre sonó temprano y fui a abrir pensando que sería el cartero. En su lugar encontré a una mujer joven con un portapapeles y una sonrisa profesional. «Señora Herrera, soy Linda Chen, del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una llamada de preocupación sobre su bienestar». Mi sangre se enfrió. ¿Una llamada de quién? Me temo que esa información es confidencial, pero alguien expresó preocupación de que usted pudiera estar siendo negligida o que no esté recibiendo el cuidado apropiado. Brianda. Tenía que ser Brianda. Probablemente había llamado alegando que yo estaba volviéndome senil, que no podía cuidarme a mí misma, que necesitaba supervisión constante. Señora Chen, dije, manteniendo mi voz firme, le aseguro que estoy perfectamente bien. ¿Qué necesita de mí? Solo una evaluación rápida, si no le molesta. Algunas preguntas sobre su rutina diaria, su salud, sus finanzas. Las siguientes 2 horas fueron las más tensas de mi vida. Linda Chen era exhaustiva, pero amable, haciendo preguntas sobre mi medicación, mi capacidad para cocinar y limpiar, mi estado mental. Afortunadamente, había tenido la previsión de esconder todos los documentos relacionados con la venta de la casa. Cuando Adrian y Brianda llegaron a casa y encontraron a la trabajadora social en nuestra sala, sus actuaciones fueron dignas de un Oscar. «Dios mío, ¿qué está pasando?», exclamó Brianda corriendo hacia mí como si fuera una hija preocupada. «¿Está bien, mamá Josefina?». Adrian se acercó también, poniendo una mano protectora en mi hombro. «¿Hay algún problema, señorita?». Linda Chen los miró con interés profesional. «Solo estoy completando una evaluación de rutina. La señora Herrera parece estar muy bien, físicamente y mentalmente. Su casa está limpia, tiene acceso a sus medicamentos y muestra excelente capacidad cognitiva». Pude ver la frustración apenas contenida en los ojos de Brianda. Su plan había fallado. «Eso es maravilloso escuchar», dijo Adrian, apretando mi hombro un poco más fuerte de lo necesario. «Hemos estado muy preocupados por ella últimamente. Ha estado actuando de manera un poco extraña». «¿Extraña cómo?», preguntó Linda Chen. «Bueno», dijo Brianda, lanzándome una mirada cargada. «Ha estado muy resistente a aceptar ayuda. Insiste en que puede hacer cosas que claramente son demasiado para alguien de su edad». «Eso suena como independencia normal para alguien de la edad de la señora Herrera», respondió Linda Chen secamente. «A menos que haya evidencia de peligro inmediato, generalmente alentamos a las personas mayores a mantener tanta autonomía como sea posible». Después de que Linda Chen se fue, con una evaluación completamente positiva, el ambiente en la casa se volvió glacial. Brianda no me dirigió la palabra por el resto del día, y Adrian me miraba con una mezcla de confusión y sospecha. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché discutir en su habitación. «Algo está pasando, Adrian. Ella está actuando demasiado calmada,
demasiado segura de sí misma. Tal vez la asustamos lo suficiente. Tal vez finalmente entiende cómo son las cosas. No, es algo más. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Brianda tenía razón en tener un mal presentimiento. En menos de 72 horas, su mundo se iba a desmoronar completamente. Y por primera vez en años, iba a ser yo quien tendría el control absoluto de la situación. El miércoles por la mañana, amaneció soleado y fresco, como si el universo hubiera decidido darme el día perfecto para mi liberación. Me levanté temprano, antes que Adrian y Brianda, y preparé café con la tranquilidad de alguien que sabe que está viviendo sus últimas horas en una pesadilla. A las 8 en punto, exactamente como habíamos acordado, la empresa de mudanzas llegó. 2 hombres jóvenes y eficientes con un camión pequeño, perfecto para las pocas posesiones que realmente importaban. Les había dado instrucciones muy específicas. Solo las cosas de mi lista: la máquina de coser de mi madre, una cómoda que había pertenecido a mis abuelos, 3 cajas de fotografías familiares, mis libros favoritos, mi ropa y objetos personales. Todo cabía perfectamente en el camión pequeño. Adrian había salido temprano para una reunión de trabajo. Brianda estaba en la ducha cuando los hombres comenzaron a cargar mis cosas. La escuché salir del baño y caminar por el pasillo, pero no bajó inmediatamente. Probablemente pensó que eran trabajadores contratados por ella para algún proyecto de remodelación. A las 9:30, cuando la mayoría de mis posesiones ya estaban en el camión, Samuel Morrison llegó con los documentos finales y las llaves para el nuevo propietario, quien vendría a las 10 para una inspección final antes del cierre oficial. «Señora Herrera», me dijo Sam en voz baja, ¿está segura de que quiere hacer esto de esta manera? Podríamos esperar a que su familia esté presente. No, respondí firmemente. Esta es mi decisión y quiero hacerla en mis propios términos. Fue entonces cuando Brianda finalmente bajó las escaleras. Llevaba puesta su bata de seda rosa y pantuflas a juego, el cabello envuelto en una toalla. Al principio no registró completamente lo que estaba viendo. Hombres extraños moviendo muebles, cajas apiladas en el vestíbulo, mi maleta junto a la puerta principal. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz subiendo una octava. «Josefina, ¿qué es todo esto?». «Buenos días, Brianda», dije calmadamente, ajustándome los guantes que había decidido usar para la ocasión. «Quiero presentarte a Samuel Morrison, mi agente inmobiliario, y a los nuevos propietarios de esta casa». La toalla se le cayó de la cabeza. Su cabello húmedo goteaba sobre la bata de seda mientras su cerebro procesaba lentamente mis palabras. «¿Nuevos propietarios? ¿De qué estás hablando?». Samuel se aclaró la garganta profesionalmente. «Señora, la casa se vendió oficialmente esta mañana. El cierre se completó hace 1 hora. Los nuevos propietarios tomarán posesión inmediata». Brianda se tambaleó ligeramente, agarrándose de la barandilla de las escaleras. «Esto tiene que ser una broma. Josefina, dime que esto es una broma». «No es una broma», respondí, sintiendo una calma extraña y poderosa. La casa era mía y decidí venderla. Los compradores pagaron $340,000 en efectivo. El color desapareció completamente de su rostro. Pero nosotros vivimos aquí. Esta es nuestra casa también». «No», dije firmemente. «Esta es mi casa. Era mi casa. Ahora es de ellos». Señalé hacia la pareja joven que estaba entrando por la puerta principal con Samuel. Mark y Jennifer, ambos profesionales de 30 y pocos años que habían estado buscando exactamente esta casa en este vecindario. «No puedes hacer esto», gritó Brianda, su compostura finalmente desmoronándose. «Esto es ilegal. Es abuso de ancianos». «Señora», intervino Samuel calmadamente. «La señora Herrera fue evaluada por un profesional independiente que confirmó su competencia mental completa. Además, un trabajador social del condado completó una evaluación hace solo 2 días. Todo se hizo correctamente y legalmente». Brianda corrió hacia el teléfono de la cocina, probablemente para llamar a Adrian. Pude escuchar fragmentos de su conversación histérica. «Adrian, tienes que venir a casa ahora. Tu madre vendió la casa. Estamos siendo desalojados». Mientras Brianda gritaba por teléfono, me acerqué a Mark y Jennifer.
Lamento mucho todo este drama. Como les explicó el señor Morrison, habrá una transición, pero les aseguro que tendrán plena posesión legal inmediatamente. Jennifer, una mujer dulce con una sonrisa comprensiva, me tocó el brazo suavemente. Señora Herrera, entendemos completamente. Hemos estado en situaciones familiares difíciles nosotros también. Tome todo el tiempo que necesite. Sus palabras me tocaron profundamente. Aquí estaban dos extraños mostrándome más compasión y respeto de lo que había recibido de mi propia familia en años. Adrian llegó 20 minutos después, corriendo desde su auto con la camisa a medio abrochar y una expresión de pánico total. Brianda corrió hacia él, llorando de manera dramática. «Tienes que hacer algo. Ella nos está echando. Somos indigentes por culpa de tu madre». Adrian me miró con una mezcla de shock, ira y algo que no había visto en sus ojos en años. Respeto. «Mamá, ¿realmente hiciste esto?» «Sí», respondí simplemente. «Lo hice». «¿Por qué?» «¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haber discutido esto, encontrado una solución». Me reí, pero no con amargura, con alivio. «Adrian, hijo mío, ¿cuándo fue la última vez que discutimos algo? ¿Cuándo fue la última vez que mi opinión importó en esta casa?» Él abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Sabía que tenía razón. «Me encerraron en un cuarto como si fuera una niña castigada», continué. «Me trataron como si fuera una carga, como si fuera senil, como si no tuviera derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida y mi propia casa». Brianda se secó las lágrimas falsas y cambió de táctica. «Josefina, cariño, sé que cometimos errores, pero somos familia. Las familias trabajan juntas para resolver los problemas, no se abandonan mutuamente». «Tienes razón», dije, mi voz manteniéndose firme. «Las familias no se abandonan, pero ustedes me abandonaron hace mucho tiempo. Solo tomé nota». Adrian se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba abrumado. «Mamá, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer?» «Ya tengo un apartamento», respondí. «Es pequeño pero cómodo y es mío. Nadie me va a encerrar en cuartos. Nadie va a tomar decisiones por mí. Nadie va a tratarme como si fuera incompetente». «Pero los gastos», dijo Adrian débilmente. «Nuestra hipoteca, los pagos del auto de Brianda, las tarjetas de crédito. Eso ya no es mi problema», dije firmemente. «Son adultos. Pueden resolverlo como adultos». Brianda intentó una última jugada desesperada. Se arrodilló frente a mí, agarrando mis manos. «Por favor, Josefina. Sé que no he sido perfecta, pero puedo cambiar. Podemos hacer que esto funcione. Por favor, no nos hagas esto». La miré a los ojos, buscando algún rastro de sinceridad genuina. Pero incluso en este momento, incluso arrodillada y suplicando, pude ver el cálculo detrás de sus lágrimas. Estaba actuando, tratando de manipularme una vez más. «Brianda», dije suavemente, liberando mis manos de las suyas. «Tuviste 4 años para tratarme con respeto y dignidad. Elegiste no hacerlo. No voy a darte una quinta oportunidad para que me hagas daño». Me dirigí hacia la puerta donde me esperaba el conductor de la empresa de mudanzas. Mis maletas estaban en su camión, junto con todo lo que realmente necesitaba para comenzar mi nueva vida. «Mamá», gritó Adrian mientras caminaba hacia la puerta. «No puedes simplemente irte así». Me detuve en el umbral y me giré para mirarlo una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Adrian? Durante años esperé a que defendieras a tu madre. Esperé a que recordaras quién te crió, quién sacrificó todo por ti, quién te amó incondicionalmente. Pero elegiste a una mujer que me trató como basura. Las lágrimas finalmente aparecieron en sus ojos, lágrimas reales esta vez. «Ahora tienes que vivir con esa elección», terminé. «Y yo voy a vivir con la mía». Salí de la casa cerrando la puerta suavemente detrás de mí, dejando atrás 40 años de recuerdos y una vida que ya no me pertenecía. Por primera vez en años, era completamente libre. 6 meses después de dejar la casa de Maple Street, me desperté en mi apartamento con el sonido de pájaros cantando en el jardín comunitario. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las cortinas que yo misma había elegido.
unas de color lavanda con pequeños bordados de flores que había encontrado en una tienda local. Mi nuevo hogar era exactamente lo que necesitaba. Un apartamento de una habitación en un edificio diseñado para adultos mayores independientes, con servicios opcionales cuando fuera necesario. Tenía mi propia cocina pequeña pero funcional, un área de estar que había decorado con los muebles que realmente amaba, y una terraza que daba al jardín donde había plantado tomates y hierbas aromáticas. La transformación no había sido solo externa. Internamente, me sentía como una persona completamente nueva. O quizás, más acertadamente, me sentía como la persona que había sido antes de perderme en años de manipulación y control. Había establecido una rutina que era completamente mía. Desayunaba cuando tenía hambre, no a las 7 en punto porque alguien más lo había decidido. Leía los periódicos en paz, sin comentarios sarcásticos sobre mis elecciones. Cocinaba lo que quería, cuando quería, para la cantidad de personas que yo decidía. También había encontrado una comunidad. Los otros residentes del edificio se habían convertido en amigos genuinos. Eleanor, una exenfermera de 72 años que vivía al final del pasillo, venía a tomar café conmigo los martes por la mañana. Robert, un viudo de 68 años que había sido maestro de escuela, me había enseñado a jugar bridge. María, una inmigrante de El Salvador de mi edad, compartía conmigo recetas de su país mientras yo le enseñaba las mías. Por primera vez en años, tenía conversaciones reales con personas que me veían como un igual, no como una carga o un problema que resolver. El dinero de la venta de la casa había sido administrado cuidadosamente. Después de comprar muebles nuevos y establecer un fondo de emergencia, aún tenía más de $250,000 invertidos de manera conservadora. Era más seguridad financiera de la que había tenido en toda mi vida. Adrian había intentado contactarme 3 veces durante esos 6 meses. La primera vez, 2 semanas después de que vendí la casa, me había llamado llorando. Brianda lo había dejado apenas una semana después del desalojo, llevándose el auto nuevo y maxeando todas las tarjetas de crédito antes de irse. Se había mudado con un compañero de trabajo que tenía mejor situación económica. «Mamá, tenías razón sobre ella», había dicho entre sollozos. «Lo siento mucho. ¿Podemos hablar? ¿Puedes perdonarme?» Había escuchado su disculpa con el corazón roto pero firme. «Adrian, te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo, pero no puedo olvidar cómo me trataste. Necesito tiempo». La segunda llamada llegó 3 meses después. Esta vez, su tono era diferente, más maduro. Me contó que había empezado terapia, que estaba trabajando para entender cómo había permitido que Brianda controlara tanto su vida y sus relaciones. «No estoy llamando para pedirte que me perdones inmediatamente», había dicho. «Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo y que entiendo si no quieres tener una relación conmigo». Esa conversación había durado 30 minutos. Había sido la primera vez en años que habíamos hablado como adultos, sin agenda oculta, sin manipulación. La tercera llamada había llegado la semana pasada. Adrian me había contado que había encontrado un apartamento pequeño que podía costear con su salario, que había pagado todas las deudas que Brianda había dejado y que estaba saliendo con alguien nueva, una maestra de escuela llamada Patricia que, según él, me recordaba a mí en mi juventud. «¿Crees que algún día podrías conocerla?», había preguntado con cautela. «No ahora, no hasta que estés lista, pero algún día». «Algún día», había respondido, y por primera vez en meses había sentido una pequeña chispa de esperanza sobre nuestra relación. Esta mañana, mientras bebía mi café en la terraza y revisaba mi pequeño jardín, recibí una carta que no esperaba. No era de Adrian, sino de Elena, mi hermana mayor que vivía en Phoenix. La carta decía que había escuchado a través de primos lejanos sobre mi nueva vida y que quería visitarme. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que todos pensaban», escribía. «Me gustaría conocer a la mujer valiente que tomó control de su vida a los 60 años». Esa tarde, mientras organizaba mis fotografías familiares en un álbum nuevo, encontré una imagen que había olvidado. Era una foto mía a los 25 años, recién casada con Roberto,
parada frente a nuestra primera casa. En la foto me veía segura, radiante, llena de posibilidades. Me miré en el espejo del pasillo y sonreí. A los 60 años, finalmente había recuperado a esa mujer. Esa noche, Eleanor me invitó a una reunión del club de lectura del edificio. Estaban discutiendo una novela sobre una mujer que había dejado su vida anterior para comenzar de nuevo en una edad madura. Pensé que podrías tener algunas perspectivas interesantes que compartir, me dijo con una sonrisa conocedora. Durante la reunión, mientras escuchaba a otras mujeres de mi edad hablar sobre segundas oportunidades, sobre encontrar coraje para cambiar, sobre definirse a sí mismas en lugar de ser definidas por otros, me di cuenta de algo importante. Mi historia no era única. Muchas mujeres de mi generación habían vivido vidas donde sus necesidades venían al final, donde su valor estaba determinado por lo útiles que eran para otros. Pero también éramos una generación de supervivientes, de mujeres que habían encontrado formas de recuperar su poder, incluso cuando parecía demasiado tarde. Después de la reunión, regresé a mi apartamento y me senté en mi silla favorita, una mecedora que había pertenecido a mi abuela. Tomé papel y pluma y comencé a escribir una carta. Querido Adrian, comencé. He estado pensando en tu última llamada y en tu petición de conocer a Patricia. Me gustaría invitarlos a almorzar aquí, en mi hogar, el próximo domingo. Pausé pensando cuidadosamente en las palabras siguientes. Quiero que entiendas que esto no significa que todo está perdonado o que volvemos a como eran las cosas antes. Las cosas nunca serán como antes, y eso está bien. Pero significa que estoy dispuesta a explorar qué tipo de relación podemos tener ahora, como adultos que se respetan mutuamente. Terminé la carta con mis condiciones. La visita sería en mi territorio, en mis términos, y a la primera señal de falta de respeto o manipulación, la reunión terminaría. Sellé la carta y la dejé en la mesa para enviarla por la mañana. Luego salí a mi terraza y miré las estrellas, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Brianda había querido enseñarme una lección cuando me encerró en ese cuarto de 4 metros cuadrados. Había querido mostrarme cuál era mi lugar en el mundo, y en cierto modo, lo había hecho. Mi lugar no era en un cuarto diminuto, aceptando migajas de respeto y amor. Mi lugar era aquí, en mi propio hogar, rodeada de personas que me valoraban, tomando mis propias decisiones, viviendo según mis propios términos. A los 60 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que el único permiso que necesitas para cambiar tu vida es el tuyo propio. La mujer que había sido encerrada en ese cuarto había muerto ese día. La mujer que ahora miraba las estrellas desde su propia terraza había nacido en el momento en que decidió que merecía algo mejor. Y por primera vez en años, el futuro se veía lleno de posibilidades infinitas.